Así, bienvenidos camaradas a la trinchera del Che en su canal Nuevo Orden Mundial. Hoy tenemos temas muy interesantes el día de hoy. Tenemos la revuelta pro-palestina en las universidades en Estados Unidos. Ya sabemos que no solamente en Estados Unidos tenemos revueltas, también tenemos revueltas en Canadá, no sé si por ahí como en Francia, en distintas partes del mundo. En México ya hay protestas también, pero obviamente México es muy diferente a Estados Unidos. Ahí sí es bastante, ahí ahí no hay represión policial. En cambio en Estados Unidos sí, ahí vemos donde hay muchos golpes, gritos, etcétera, ¿verdad? Tenemos la CPI contra Netanyahu y el avance en los frentes de Rusia-Ucrania. Pensamos que el ejército ruso ha ido capturando varios pueblos, aldeas en estos días. Ahí nosotros tenemos, ¿verdad?, varios videos en distintas plataformas, más que todo en TikTok. Ahí tenemos varios videos donde nosotros subimos las victorias del ejército ruso, y ayer o hoy creo que fue, subimos uno nuevo de una aldea que se llama Kilio no sé qué. Ahorita vamos a verlo, entonces para que queden y disfruten de la tertulia del día de hoy. Entonces vamos para compartir esta pantalla. Varios medios, tenemos Voice of America, CNN, BBC. Tenemos vamos a leer el de la BBC, que es un medio británico, ¿verdad? Dice: Joe Biden o Genocide Joe. Como las protestas en las universidades de Estados Unidos muestran que el conflicto en Gaza amenaza la reelección de Biden. Tenemos un, ¿verdad? Genocide Joe. ¿Cuántos niños has matado en Gaza? El grito del activista pro-palestino interrumpió gravemente el discurso que pronunciaba el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante un acto de campaña en el estado de Virginia. Fue una cuestión de segundos, pues inmediatamente un grupo de militantes que escoltaba al mandatario en el escenario comenzó a corear 4 años más, volviendo inaudibles las palabras del manifestante. Ocurrió el pasado 23 de enero, cuando Biden aún no había conseguido todos los delegados necesarios en las elecciones primarias para convertirse en el virtual candidato del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del próximo noviembre. Para entonces, sin embargo, ya la guerra en Gaza entre Israel y Hamas se perfilaba como un tema difícil de lidiar para el mandatario en su ruta hacia la reelección. Ese obstáculo para haber crecido sustancialmente en las últimas semanas con la ola de protestas contra la guerra que se han desarrollado en más de un centenar de universidades alrededor de Estados Unidos y el mundo. Recordemos, ¿verdad?, en varias universidades alrededor del mundo también hay protestas pacíficas y que se han saldado con la detención de más de 2.000 manifestantes. El mote de Genocide Joe el genocida comenzó a circular en redes sociales poco después del 7 de octubre de 2023, día que el grupo palestino Hamas lanzó un ataque armado sobre Israel, que dejó más de lo mismo, ¿verdad? Vuelven otra vez con el mismo mantra, ¿verdad? Los 1200 ya. Yo les había dicho que nosotros ya tenemos un semillón hecho, desmontando esta cifra con fuentes, ¿verdad? Y todo, diciendo cosas, dándoles yo, y ustedes cuando vean el video se van a dar cuenta que todo lo que dice el sionismo no es cierto. Que detonó la actual guerra para el 28 de octubre, ya que un lema ampliamente coreado por los manifestantes que asistieron a una protesta pro-palestina en Detroit en aquellos primeros meses de la guerra era evidente el descontento que el firme apoyo que Biden le dio al gobierno de Israel frente a Hamas estaba generando entre la población árabe musulmana de Estados Unidos y el ala más a la izquierda del Partido Demócrata. Recordemos que también renunció una senadora, creo que era una senadora demócrata de
de índole musulmana, ¿verdad? Ya no recuerdo el nombre, por ahí tenemos nosotros el dato. Lo que no estaba claro entonces era que la guerra en Gaza se extendería por tantos meses y causaría tantas víctimas. Los ataques israelíes han matado a más de 34.000 personas, de acuerdo con las autoridades de salud de Gaza, lo que ha generado una ola de descontento entre los jóvenes estudiantes que durante las últimas semanas han estado manifestando en campus universitarios de todo el país. Estos jóvenes y otras minorías que les apoyan en su reclamo, latinos, asiáticos, afroestadounidenses, miembros de la comunidad LGTB, representan en un grupo de electores que tienden a votar a favor del Partido Demócrata. Y recordemos que también hay muchos judíos, ¿verdad? Tanto ortodoxos como no ortodoxos, que están también protestando para que se negocie y se llegue a un alto al fuego. Hace poco también en Tel Aviv, en Israel, también hay protestas, y cuyo voto puede hacer la diferencia en las que hasta ahora se avisoran como unas reñidas elecciones ante el aspirante republicano Donald Trump. Recordemos que Donald Trump no está a favor de la guerra en Ucrania, dice que va a quitar el financiamiento a Zelensky y todo, pero Estados Unidos no, o sea, el presidente de Estados Unidos no manda. Los que mandan son los que están detrás de, ya saben, agendas, lobbies. Entonces es como una cara nada más. Y si esta gente le dice a Donald Trump, no podemos parar la guerra, y él sigue con, sí, vamos a parar la guerra, vamos a parar, entonces le va a pasar la de John F. Kennedy, ¿verdad? Ya saben lo que pasó con ese presidente. Y para la gente que anda aplaudiendo que Trump es bueno, que Trump es la solución, Trump no es la solución, Trump no es bueno, ¿ok? Todos son parte del mismo circo, son la otra cara de la misma moneda. Recordemos que Trump, Jared Kushner, entre otros ahí de su gabinete, son pro-sionistas hasta la médula. Esta ala de la parte más conservadora de los republicanos, los neocon, son los que iniciaron las guerras en Irak, en Kuwait, etcétera, en el Golfo, a mediados de la década de los 90. Y esta gente está a favor de la guerra en Israel. Entonces tal vez la guerra sea pasivo, se congele, lo que sé yo, en Ucrania. Yo lo dudo mucho porque hay muchos intereses ahí. Pero sí, créanme que la guerra no va a parar. En un hipotético caso que quedara Donald Trump, la guerra no va a parar en Gaza, ¿ok? Va a seguir, se va a recrudecer, el apoyo de Trump va a ser férreo a Netanyahu, al régimen de Netanyahu, que ya sabemos que también Netanyahu tiene problemas con la ley ahí en su país, en Israel, porque se le acusa de corrupción, tráfico de influencias, etc. Bueno, seguimos leyendo. La guerra de Biden. Tras el ataque del 7 de octubre, Biden le otorgó al gobierno de Benjamin Netanyahu un respaldo sin fisuras para que respondiera al ataque de Hamas. El mandatario estadounidense viajó personalmente a Israel y desplegó portaaviones en el Mediterráneo en señal de advertencia para que ni Irán ni la milicia libanesa del Hezbollah ni los otros grupos armados de la región aliados de Hamas intentaran escalar el conflicto. Ya sabemos que el conflicto ya escaló hace poco, ¿verdad? Lo del ataque de Irán a Israel. Primero Israel a Irán, ¿verdad? Con lo de la embajada, después Irán en respuesta a eso, ¿verdad? El ataque, ¿verdad? Con drones, misiles, etcétera, ¿verdad? Entonces ya esto escaló. Ahorita actualmente está un poco ahí más sereno, pero recordemos que siempre hay calma antes de la tormenta, ¿verdad? Entonces en cualquier momento esto vuelve a encenderse. Dice, y luego mantuvo incólume, al menos en público, su apoyo a Israel, a pesar de las críticas de la ONU, ONGs y distintos gobiernos del mundo, no solamente por el elevado número de víctimas civiles y la destrucción que estaba causando la campaña militar israelí sobre Gaza, sino además sobre el reducido ingreso de alimentos y ayuda humanitaria a la franja debido a las duras limitaciones impuestas por el gobierno de Netanyahu. Aquí vemos unas manifestantes pro-palestinas
Dice: grupos de estudiantes estadounidenses se han manifestado en apoyo de pro-palestinos para la operación militar israelí en Gaza. Mientras grupos pro-palestinos pedían un cese al fuego definitivo, el gobierno de Biden respaldaba un cese de las hostilidades temporal, como el que ocurrió a finales de noviembre de 2023 y que permitió un mayor flujo de ayuda a Gaza, pero ya sabemos que esa ayuda era muy poca, muy miserable, ¿verdad? La liberación de un centenar de rehenes israelíes y unos 240 palestinos que estaban presos en Israel, incluyendo niños y mujeres, ¿verdad? Al mismo tiempo, las reiteradas peticiones del gobierno de Biden para que Israel facilitara la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza no parecían encontrar en la práctica una respuesta favorable de parte de Israel, al punto que Estados Unidos inició una operación para lanzar víveres desde aviones. Recordemos que para o sea, suena, es un poco cómico porque eso parece como sacado de una caricatura, pero es triste, ¿ok? Les caía encima a los pobres palestinos y los mataba también. Entonces, hasta la ayuda humanitaria mata a los pobres palestinos, dice. En la práctica, esa respuesta favorable de parte de Israel, al punto que Estados Unidos se ofreció a lanzar víveres desde aviones sobre la franja y empezó a construir un muelle flotante. Ya sabemos que ese muelle es con doble sentido, ahí también van armas, frente a la costa para hacer llegar directamente la ayuda. Ya sabemos que eso es una pantomima. Estados Unidos hizo eso especialmente para Israel, porque recordemos que ahí hay una gran fuente de gas natural en la franja de Gaza que se llama Leviatán. Entonces eso lo están haciendo para facilitar los barcos que van a ir excavando y extrayendo ese gas, ¿okay? Entonces todo eso es para agenda de Israel y agenda de Estados Unidos. Estados Unidos ni Israel le interesan un carajo las vidas de los pobres palestinos que están muriendo en esta guerra. La Casa Blanca también ha manifestado reiteradamente su descontento por el alto número de víctimas civiles muertos en Gaza. Dejen de financiar al gobierno de Netanyahu. Créanme que las víctimas van a disminuir. A inicios de abril se supo públicamente por primera vez que Biden había dicho a Netanyahu que la situación humanitaria era inaceptable y que la política de Estados Unidos con respecto a Gaza iba a estar determinada por las medidas específicas, concretas y medibles que tomara Israel para hacer frente al daño a civiles, al sufrimiento humanitario y a la seguridad de los trabajadores humanitarios. Al mismo tiempo, no obstante, la Casa Blanca ha mantenido el envío de armamento hacia Israel y ha usado su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a Israel de resoluciones adversas. Estas medidas generan un fuerte rechazo en los grupos pro-palestinos. Es que no hay que ser pro-palestino, ahora quieren a uno encerrarlo en esa burbuja diciendo que son pro-palestinos. Es que es algo básico, es algo humano. O sea, uno va a estar ahí sin hacer nada, sabiendo que están utilizando tus impuestos, tu dinero que tú contribuyes como contribuyente, valga la redundancia, y que Estados Unidos se lo dé para que estén matando a personas inocentes, ¿ok? A mujeres y niños. Y hay un montón de imágenes que lo corroboran, que ustedes ya las conocen, ¿verdad? No vamos a poner esas imágenes porque, como les digo, no podemos, porque se va a resubir, etcétera. Entonces no, o sea, uno por sentido básico humano, para sentirse, no sé, para hacer algo básico que es defender la vida de los inocentes, uno sale a las calles a protestar, uno defiende eso. No hay que ser pro-palestino para defender algo básico como la vida humana, ¿verdad? En este ámbito que se están matando inocentes, no guerrilleros, no del movimiento de Hamas, no, son personas inocentes. Jeremy Koninklijke, quien trabajó para el gobierno de Biden y Barack Obama y ahora preside la ONG Refugees International, considera que el actual mandatario estadounidense ha hecho propia esta guerra. Ellos han dado el apoyo material que sostiene la guerra, es lo mismo que yo les decía. Ellos proveen el apoyo político que sostiene la guerra, bancan a Netanyahu. Ellos le proveyeron la cobertura diplomática en la ONU,
Sí, correcto, vetan las resoluciones. ¿Quién mantiene la guerra? Dijo Kennedy a New York Times. Esta es la guerra que Biden habría querido, ¿no? Pero esta es la guerra a la que le dan apoyo material. Sí, entonces en ese sentido esta es su guerra, agregó. Impacto electoral. La posibilidad de que la política hacia la guerra en Gaza afecte las opciones a la reelección de Biden ha estado sobre la mesa práctica desde el inicio del conflicto. En noviembre de 2023, la legisladora demócrata por Michigan, Rashida Tlaib, divulgó un video en el que acusó abiertamente a Biden de apoyar el genocidio de los palestinos. Señor presidente, cito, el pueblo estadounidense no está de su lado en este tema. Lo recordaremos en 2024, dijo Tlaib, quien es la única parlamentaria de raíces palestinas en el Congreso estadounidense. Y yo creo que esta fue la señora que dimitió, ¿verdad? Que renunció, creo que fue ella. Después de su mensaje, en la pantalla se ponía en negro y aparecía un mensaje que decía: Joe Biden apoyó el genocidio del pueblo palestino, el pueblo estadounidense no lo olvidará. Biden, apoye un cese al fuego ahora, no cuenten con nosotros en 2024. Y recordemos que hay una parte importante musulmana en la comunidad, hay un pueblo estadounidense, ¿verdad? Ese malestar también se expresó políticamente durante las primarias cuando surgió un movimiento antiguerra que aboga por elegir representantes a la Convención Demócrata que no se hubieran comprometido a votar por Biden como candidato. El movimiento no comprometido surgió en Michigan, donde obtuvieron más de 100,000 votos, equivalentes al 13%. También lograron resultados notables en Minnesota, casi 19% de los votos. Hawái 29, ojo, 29, es bastante alto. Y Washington casi 10%. A mediados de marzo, un promedio del 10% de los electores había votado por la opción no comprendido en los estados en los que existía, mientras que en los estados donde no había esa opción, a torno al 12% de los votos habían ido a candidatos distintos a Biden. Según el movimiento no comprometido, cuentan con al menos 500,000 votos. En esos resultados no son menores, pues el actual mandatario ganó las elecciones presidenciales de 2020, en parte gracias a que logró una gran movilización en ciertos estados muy competidos como Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania y Wisconsin. En muchos de esos lugares, el margen de su victoria fue pequeño y para obtenerlos fue clave el voto de ciertos grupos de electores como los jóvenes. Recalcamos aquí como los jóvenes, y esos son los que están protestando. Sin embargo, encuestas recientes indican que el mandatario está perdiendo terreno entre este grupo de electores. Obviamente, está claro, lo vemos en las protestas. Una encuesta publicada por el diario USA Today a mediados de abril señala que Biden contaba con el apoyo del 45% de los menores de 30 años de edad, mientras que Trump conseguiría el 37%. Esa cifra aparentemente favorable significa un gran retroceso con respecto a su posición de 2020, cuando en esta etapa de la campaña Biden contaba con 60% de estos jóvenes y Trump solo con 30%. De acuerdo con la encuesta, una de las razones detrás de la caída de intención de voto del mandatario es la guerra en Gaza, pues una mayoría de los jóvenes consideran que las acciones de Israel son injustificadas frente a los que creen que están justificadas. Otra encuesta divulgada a finales de abril por CNN indica que el tema acerca del cual Biden obtenía la mayor valoración era su manejo de la guerra entre Israel y Hamas, con una aprobación de solo 28% y una desaprobación del 71%. Este último resultado subía hasta 81% entre los menores de 35 años. Pero ¿puede el malestar entre los jóvenes por la guerra en Gaza costarle la reelección a Biden? Lo que hace el movimiento estudiantil es crear miedo de que Biden está perdiendo a uno de sus grupos de electores más importantes por el tema de la guerra. Los votantes jóvenes, lo que podía tener
podría tener implicaciones electorales, dice Robert Cohen, historiador de la New York University, a BBC Mundo. Para este jueves, las protestas estudiantiles por la guerra en Gaza ya alcanzaban a unas 140 universidades en 45 estados, de acuerdo con cálculos propios de la BBC. Además, se han producido más de 2.000 arrestos. Esas cifras revelan un claro aumento en la cantidad e intensidad de las protestas, lo que genera un doble dilema para Biden. Al igual que la guerra misma, estas manifestaciones universitarias han puesto a Joe Biden bajo presión cada vez mayor. Los votantes jóvenes constituyen un electorado clave para su campaña de reelección y él deja que se enojen con su gobierno bajo su propio riesgo. Pero para ser blando con la ley y el orden o hacerse a la vista gorda ante las acusaciones del antisemitismo, ya sabemos que eso está muy debatido, que es antisemitismo, y ya lo he dicho muchas veces. Yo, como por ejemplo, yo soy judío, yo puedo criticar a un judío, o sea, y ni siquiera esta gente judía son házaros, son reconvertidos, son europeos, de origen europeo, no semita, y ellos acusan a otros de ser antisemitas cuando ellos no son semitas, y todos los árabes son semitas. O sea, no tiene sentido. También podría tener un alto costo político, señala Anthony Sorcher, corresponsal de la BBC en Washington. Eso explica en parte las declaraciones que hizo Biden este jueves en la Casa Blanca, cuando defendía el derecho a disentir y a la protesta pacífica. Al mismo tiempo, advertía que esto debía hacerse dentro de la ley. Si ocurre violencia, y ya sabemos que los violentos siempre han sido estos grupos de choque que mandan, o infiltrados, pueden ser gente que no está en las protestas, pero es gente infiltrada violenta que golpea a policías o a personas, o del otro bando, ¿verdad? Los pro-sionistas, que muchas veces son del ala del republicano pro-Trump. Recordemos eso, ¿verdad? Para que ustedes vean que Trump no es la solución, es parte del mismo problema. Y llegan y golpean a los estudiantes que están pacíficamente sentados a favor, protestando pacíficamente, vuelvo y reitero, por Palestina. Obviamente ni yo ni ningún medio va a ir a favor del vandalismo, del saqueo, del robo. Eso no se hace. Si usted está protestando, está haciéndolo pacíficamente, y eso debe ser así, y creo que ha sido así, pero estos grupos se meten ahí para agredir a los manifestantes. Muchas veces son policías también, pero vestidos de civil. Eso se hizo hasta en las protestas de Georgia, ¿verdad? La revolución naranja en Ucrania, las revoluciones fallidas en Venezuela en 2014, etcétera, etcétera. Dice, si ocurre violencia, hay destrucción de propiedades, no es una protesta pacífica, va contra la ley, por supuesto. El vandalismo, allanamiento de moradas, rotura de ventanas, el cierre de campus, forzando la cancelación de clases y graduaciones. Y los mismos profesores han ido a protestar, o sea, no quiere decir que los estudiantes cerraron las universidades. Los mismos profesores han hecho uso de su libertad, porque también protestar pacíficamente, reitero, es un derecho constitucional en Estados Unidos. Creo que es la quinta o sexta enmienda de Estados Unidos, derecho a la protesta pacífica. Así que ellos están violando su propia constitución. Nada de esto es una protesta pacífica, digo. Todo eso lo han hecho los grupos sionistas, ¿verdad? Pro Israel. Ese tipo de violencia. Existe el derecho a protestar, pero no el derecho a causar caos, agregó después. Y curioso, un dato curioso es que ellos exigen eso, pero recordemos que cuando habían ese tipo de protestas en Venezuela contra este señor Evo Morales, que ellos financiaron ese golpe y era patrocinado en el gobierno de Trump, ¿verdad? Que pusieron a esta señora Áñez, ellos decían que eran manifestaciones pacíficas. Y ahí están los videos, pues, si quieren los buscan, donde hay personas encapuchados pegándole a manifestantes pacíficos, incluso matando policías, tirándoles bombas lacrimógenas, devolviéndole las bombas lacrimógenas, tirándoles bombas molotov, piedras, palos, vidrios, hasta bombas caseras. Y todo eso viene de las contrarrevoluciones, ¿verdad? Eso pasó en la historia negra de Latinoamérica, ¿verdad? Con las dictaduras que puso Estados Unidos en el Plan Cóndor.
Dadas estas circunstancias, Cohen destaca la importancia que tiene para Biden que se produzca pronto un cese al fuego en la guerra, lo que quizá podría permitir a los manifestantes pasar la página. El historiador recuerda que este año la convención del Partido Demócrata DNC, por las siglas en inglés, se realizará en Chicago como ocurrió en 1968. Recordemos que en 1968 yo les iba a dar para concluir el tema, pero recordemos que esto como que se está volviendo a repetir. Esto ya se vivió en Estados Unidos en la época de los 60, 70, cuando Estados Unidos incurrió en invasión con el pretexto del Don King, ese barco que ellos mismos hundieron en la guerra de Vietnam, ¿verdad? Y que se embarcaron en esa guerra, pero Estados Unidos, con la diferencia en contexto, es que Estados Unidos se metió directamente en la guerra. En este ámbito ellos están financiando una guerra, no están metidos directamente en la guerra, pero se está utilizando los recursos públicos de los contribuyentes para financiar un régimen como el de Netanyahu. Ya sabemos que tiene causas pendientes con la ley en su país. La gente en Israel no quiere a Netanyahu. Este partido laborista, que es contrario al Likud, que pertenece a Netanyahu, ya lo ha acusado muchas veces. Ellos muchas veces lo han señalado, lo han criticado. Entonces, como yo les digo, se vuelve a repetir, ¿verdad? Esas protestas, no a la guerra, si hace el amor, no la guerra. Es algo interesante y que mucha gente lo compara, pero es parecido. Ciertamente sí es muy similar a lo que se vivió en esa época. Dice, cuando hubo manifestaciones multitudinarias en contra de la guerra de Vietnam que acabaron en una fuerte represión y en caos. Correcto, y se está volviendo a repetir. En 1968 las protestas estudiantiles contra la guerra de Vietnam, combinadas con una fuerza policial represiva del alcalde de Chicago, Richard Daley, provocaron toda esta violencia televisada entre los manifestantes y la policía. Eso realmente perjudicó al candidato demócrata Herbert Aubrey, porque hizo parecer que los demócratas eran el partido del caos y que el país estaba fuera de control. Eso ayudó a Richard Nixon, recordemos que Richard Nixon es del ala republicana, a convertirse en presidente, dice Cohen, y añade, así que el potencial está ahí, excepto por este movimiento, es en su mayoría no violento. Como yo les dije, ellos están sentados cantando consignas pro-palestinas, a favor de Palestina, en contra de la guerra, no en contra de los judíos. De hecho, hay muchos judíos en contra de Israel y en contra de la guerra. Eso no te hace antisemita. Siendo tú semita, siendo parte de la comunidad y criticas, eso no te hace antisemita, no tiene sentido. O sea, no es coherente, no es incoherente, por primera. Como yo, por ejemplo, a mí me han acusado de antisemita también. Y de hecho en Twitter me habían baneado un video donde yo acusaba a Israel de ser genocida. Yo lo que puse en apelación fue, pero bueno, yo soy claramente judío, ¿cómo me van a acusar de antisemita? Yo también soy parte de. Yo no estoy a favor de que, por ejemplo, yo he criticado mucho a la gente que nos encierra, en todos, que nos dicen, es que esos malditos judíos, que esos estúpidos judíos asesinos. No, un momento, suave. Yo no soy un asesino, no soy un maldito, no soy un esto, no soy lo otro. Ustedes están confundiendo entre sionistas, incluso los mismos sionistas del otro partido, o sea, del laborista, están en contra de Netanyahu. Entonces ni ellos mismos están de acuerdo. Entonces, ¿cómo es posible que a mí me metan, o sea, me metan en ese saco, diciendo que yo también soy parte de ellos, cuando yo estoy a favor de Palestina desde un principio? Yo estoy en contra del Estado de Israel, yo estoy en contra de lo que hace Israel, yo no estoy en contra de los judíos, yo no estoy a favor de que agarren y apaleen judíos, yo no estoy en contra de que persigan a los judíos tampoco, perdón, estoy en contra de que persigan a los judíos, ¿ya? O sea, ¿cómo es posible que yo, defendiendo parte de mi creencia, mi religión, etcétera, me acusen de eso mismo? Yo más bien no estoy a favor. Por ejemplo, si yo veo que hay un grupito y empiezan a golpear judíos porque los confunden con sionistas, yo eso lo voy a criticar. ¿Ok? Y aquí en el canal y en cualquier lugar yo voy a defender eso.
¿Por qué? Porque eso está mal. O sea, tú no puedes golpear a alguien por su credo, por su religión o por su raza. Eso no está bien. ¿Ok? Entonces, bueno, ya aclarado eso, sigamos con la lectura porque ya vamos a terminar el tema porque tenemos otros dos pendientes. Así que el potencial está ahí, excepto que este movimiento es en su mayoría no violento. Entonces esos temores pueden ser exagerados, por supuesto. Y aquí también estamos a favor, obviamente, del movimiento estudiantil en contra de la guerra de Palestina. Porque recordemos que no es lo mismo. Muchos expertos han dicho que, ay, pero es que es lo mismo que Ucrania y Rusia. No. Ucrania y Rusia son dos ejércitos profesionales, bien entrenados, oficiales. En Israel es un ejército bien entrenado contra una guerrilla, contra un grupito que se llama Hamas, que es muy reducido a la par del ejército israelí, ¿okay? Y a pesar de eso, se están rompiendo la madre. ¿Okay? Entonces dice, aunque no se sabe qué habrá ocurrido de acá a agosto con el movimiento de protesta estudiantil, en abril pasado varios grupos pro-palestinos anunciaron una movilización masiva en contra de la DNC. Hatem Abu-Dayeb, líder de la red comunitaria palestino-estadounidense, anunció que la marcha contra la DNC será la mayor movilización pro-palestina en la historia de Chicago. Y recordemos que siendo pro-palestino no te hace tampoco ser parte de pro-Hamas, porque obviamente ser palestino, porque eso también es otra cosa que los medios hacen, estos disques políticos, demagogos, intentan meter que como tú eres pro-palestino, eres un terrorista, porque estás a favor de Hamas. Mucha gente no está a favor de Hamas, está a favor del pueblo palestino, porque Hamas es un grupo guerrillero y el pueblo palestino es otra cosa, ¿ya? Entonces hay que separar eso también, ¿verdad? Que eso no es lo mismo y que si tú eres pro-palestino no te hace automáticamente ser pro-Hamas, ¿ok? En agosto esperamos a decenas de miles de palestinos, árabes, negros, latinos. Bueno, aquí ponen con la X, ustedes saben, ¿verdad? Eso que se manejan ellos, esa agenda tonta, en fin. Asiáticos y otros manifestantes de todas partes de Estados Unidos para decir fuerte y claro que Genocide Biden Killer, Joe Biden, Killer Kamala, la vicepresidenta Kamala Harris, detengan la ayuda a Israel, dejen de armar a Israel, dijo en un video difundido por The Wall Street Journal. Estos anuncios subrayan nuevamente las dificultades que debido a la guerra enfrenta la campaña de Biden. En otras palabras de Anthony Socher, los disturbios en el campus podrían ser el comienzo de un verano dañino de protestas para Biden, si su equipo diplomático no puede negociar pronto un alto al fuego en Gaza. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Es interesante todas estas protestas, volviendo a revivir la época de la guerra de Vietnam, porque recordemos que fue el movimiento estudiantil el principal opositor de esa guerra y que al final Estados Unidos tuvo que retirar no solamente por esas protestas que la gente estaba o el pueblo estadounidense estaba muy descontento por todo lo que se estaba cometiendo, los crímenes, etcétera. Recordemos la masacre de My Life. Nosotros habíamos compartido una película muy buena de esa guerra. Ahí ustedes la pueden buscar, ¿verdad? En mi canal. Entonces, bueno, vamos a ver si discutimos el otro tema, camaradas, que sería CPI contra Netanyahu. Pues vamos a ver cuánto tiempo nos... Ahí están los videos, no los vamos a poner porque después nos pueden chingar. Entonces mejor ustedes ahí en el canal, ahí tenemos todo lo de las protestas, donde ahí viene la policía y empieza a agredir a los manifestantes. Bueno, ya que vamos a poner uno. Voy a compartir aquí primero. Ojalá se queden hasta el final. Vamos a compartirles para que ustedes vean bueno, los que siempre siguen el canal saben que nosotros tenemos todas las imágenes que salen. Gracias a Dios tenemos un repertorio bastante alto de videos.
Aquí vemos los videos. Dice: estudiantes en Princeton inician la huelga de hambre en solidaridad con Palestina. Princeton es en Estados Unidos, universidad estadounidense. Bueno, esto creo que es lo mismo. Tenemos Universidad de Nueva York está horrorizada por los arrestos masivos de estudiantes pro-palestinos. Un meeting del pueblo cubano a favor, ¿verdad?, del pueblo palestino en contra de la guerra. Se lo subimos creo que ayer, no recuerdo. Banderas en memoriales, 500.000 banderas en memorial por las 15.000 infancias palestinas en Guadalajara, México. Esto lo habíamos dicho al principio del video, que México está a favor de Palestina en contra de la guerra. Judíos heredíes en la Jerusalén ocupada, protestas en Tel Aviv también, queman la bandera de Israel en protesta contra la nueva ley de reclutamiento del gobierno israelí. También allá hay protestas, ¿verdad?, en contra de la guerra y a favor de una negociación en alto al fuego con este grupo Hamas. Nuestra universidad está tomando dinero de nuestras matrículas sin nuestro consentimiento y lo está invirtiendo en empresas que contribuyen al sufrimiento de los palestinos, dice un estudiante de una universidad en Canadá, en Toronto. Universidad Autónoma de UNAM de México se suma a la revolución universitaria e inicia actividades denunciando el genocidio en curso en la Franja de Gaza. Es que aquí lo busqué en general, por eso es que no me salió. Hay que buscarlo aquí. Por eso es que no me salió el hashtag bien. Sí. El sistema sionista de Estados Unidos sigue en guerra contra el pueblo. Aquí vemos una imagen, ¿verdad?, representativa. El policía estadounidense ha detenido más de 1.100 estudiantes y profesores, pero el número de universidades que se rebelaron contra los sionistas va en aumento. Aquí vemos un meeting: viviremos en los corazones de nuestros niños. Esta escena es en Estados Unidos. En Colombia, dice: después de que la Universidad de Columbia expulsara a estudiantes por su solidaridad con Gaza y amenazara a personal docente solidario, la Universidad iraní de Shiraz ofrece becas a estudiantes universitarios estadounidenses y europeos expulsados y convoca a profesores que fueron despedidos o amenazados de despido tras las protestas que estallaron en las universidades. Y aquí vemos una represión. Dice: la policía estadounidense dispersa democráticamente y pacíficamente una protesta en apoyo de Palestina en la Universidad de Virginia, el país de la libertad de expresión y la democracia en su máximo esplendor. Ya sabemos que últimamente están enviando policías militarizados, o sea, ya con uniforme militar verde y todo, recordando otra vez, de nuevo repito, a las protestas que se vivieron en esa época, ¿verdad?, de la guerra de Vietnam. Está volviendo a vivir. Hay videos más violentos todavía, donde se ve claramente donde lo arrastran a la gente y le pegan. Bueno, la élite tiene miedo. La élite tiene miedo porque se les está cayendo ya el show barato del este estado genocida sionista, ¿verdad?, de Netanyahu. Una vez finalizado el plazo fijado por la administración de la universidad para disolver la sentada de estudiantes, profesores de la Universidad de Columbia en Nueva York forman una cadena humana para proteger a los estudiantes que protestan en apoyo a Gaza y en rechazo del genocidio en curso. Hice canto de estudiantes de la Universidad de Nueva York durante la sentada en curso en apoyo en Palestina y Gaza. Liberaremos a Palestina, liberaremos a Gaza. Dice: arrestan una candidata presidencial de Estados Unidos durante una protesta
anti-israelí. Recordemos que ser anti-israelí o ser antisionista no te hace antisemita, porque tú estás criticando el eje político de ese país o la ideología. Criticar una ideología no te hace antisemita. Criticar una religión, criticar una raza, eso sí te haría antisemita. Por ejemplo, porque estarías directamente violentando a alguien simplemente por ser judío. Yo a eso sí no lo voy a, ¿verdad?, a tolerar, obviamente, ni aquí ni en ningún lado, pero aquí claramente el problema es político, ideológico, ¿verdad?, no étnico ni religioso. Save the Children dice, salven a los niños. Está la democracia, ¿verdad?, la libertad de expresión en su máxima esplendor en Estados Unidos. Dice, manifestación en Montreal, Canadá, en apoyo a los estudiantes universitarios que se solidarizaron con Gaza. Manifestación popular en la Ciudad de México contra los crímenes del régimen sionista, que comenzó en la embajada del régimen sionista y continuó hasta la embajada de Estados Unidos. La primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, participó en la marcha nacional por Palestina en Londres y calificó de genocidio lo que está sucediendo en Gaza. Estudiantes universitarios de Nueva York, en el mismo tercer día consecutivo, sus actividades en apoyo a la causa palestina. Más de 100 estudiantes fueron arrestados durante la represión asentada por Palestina en la Universidad Northwestern de Boston. Free Palestine, libertad para Palestina, frente al Parlamento británico en Londres. Marchas de apoyo de los padres y profesores para proteger el nuevo campamento con solidaridad con Gaza en la Universidad de Nueva York por temor a un asalto de las fuerzas policiales. Sí, es calcado lo que se vivió, lo que se está viviendo, lo que se vivió en la guerra, ¿verdad? En la guerra en Berlín, Alemania, en no sé qué Polizei, que es la policía del orden de Alemania, no se muestra ceremoniosa con los revolucionarios que protestan contra las políticas israelíes en los territorios ocupados de Palestina. La Staatspolizei es osca y intolerante. Es una cálida tarde de viernes primaveral, tiene una prisa por derribar a los jóvenes brotes de la democracia con botas forjadas. No te serían, el sargento mayor pensó, les aplastó las costillas y vivir bien y la vida es buena. Así son las cosas con la democracia europea. Vamos a ver si lo podemos ver. Esto pasó en Alemania, ¿verdad? Ya como lo golpean. No que le estén pegando a la policía, como pasó en otros países como Bolivia, ¿verdad? Que esos eran luchadores de la libertad. Como en Venezuela, que los hacían bombas molotov y bombas caseras. De hecho, les ponían hasta alambres para que se decapitaran. Era algo, totalmente distinto a esto. En Georgia también, ¿verdad?, donde también se le pegaba a la policía, se les disparaba también a la policía, propios manifestantes, luchadores de la libertad, igual en el Maidán, ¿verdad?, de Ucrania. Ya saben que nosotros tenemos una matrioska y estamos pendientes por subir una nueva en YouTube sobre, ¿verdad?, la guerra en Ucrania. Dice, los profesores se paran frente a la policía estadounidense para impedir que lleguen a los estudiantes de la Universidad de Nueva York, en Nueva York. Universidad, NYU, no sé, lo mismo casi, durante su sentada solidaridad con Gaza. Ojalá el pueblo palestino vea estas imágenes, la verdad, porque ellos lo necesitan, porque están pasándola muy muy mal. Ok, entonces eso sería el tema, ¿verdad?, de las universidades. Espero sigan protestando, sigan en pie de lucha, no paren, no aflojen.
hay que tirar abajo todo esto, ¿verdad? Entonces ya para ir rápido, porque si ya nos extendimos mucho y nos quedamos sin tiempo. Tenemos el otro, lo que es la CPI contra Netanyahu, ¿verdad? Ustedes sabrán, la Corte Internacional Penal acusó a Netanyahu de genocida. Entonces ya supuestamente está una orden de arresto, pero Estados Unidos ya está amenazando a esta entidad para que no den una orden de arresto contra Netanyahu, ¿verdad? Porque obviamente Estados Unidos respeta el derecho internacional cuando le conviene, pero cuando no le conviene, entonces empieza a amenazar a esta entidad. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, exigió a los países de Occidente que presionen a la Corte Internacional. Tiene miedo. Eso es claramente que tiene miedo. CPI sobre la cuestión de la posible emisión de órdenes de arresto contra funcionarios del Estado hebreo a causa de Gaza. Dice, representantes de los partidos demócrata y republicano del Congreso de Estados Unidos advirtieron, ojo, se lo vuelvo y les repito para que ustedes vean que ambos son lo mismo. Representantes de los partidos demócrata y republicano del Congreso de Estados Unidos advirtieron a la Corte Penal Internacional CPI de que la posible emisión de órdenes de arresto contra funcionarios israelíes será respondida con medidas de represalia por parte de Washington. ¿Ok? Entonces ambos partidos están defendiendo a lo indefendible. Para que no, es que Trump es el salvador, Trump es diferente, Trump va a acabar con la guerra, va a firmar todos y obligarlos a negociar. No, es parte del problema. ¿Okay? Y es sumamente pro-sionista, más sionista que el viejo Joe. Aquí dice, Israel enfrentará juicio por genocidio en la Corte Penal Internacional, que tiene programada una audiencia el próximo jueves por la demanda de Sudáfrica que acusa a Israel de genocidio en Gaza. Turquía hará todo lo posible para garantizar que la Corte Penal Internacional CPI castigue a Israel por el genocidio en Gaza, declaró el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Irán denuncia a Israel ante la Corte Penal Internacional. El ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, envió una carta al presidente de la CPI, Pierre Hormach, y su fiscal Karim Khan, instándoles a terminar con la impunidad del gobierno de Netanyahu. Ya sabemos que hay muchos países que están a favor de esta orden de arresto, ¿verdad? La Haya, Holanda. La Corte Penal Internacional CPI insta a cesar inmediatamente a todos los intentos de impedir, intimidar o influir indebidamente a sus funcionarios en el caso del genocidio en Israel. Los funcionarios han sido intimidados y amenazados después de presionar a Netanyahu, a Biden sobre los órdenes de arresto, dijo la CPI. Recordemos que cuando se empezó también con la investigación con los crímenes de guerra en Irak y en Afganistán, en ese entonces estaba en la administración de Trump dijo, y su administración dijo, que no les iban a dar las visas a estos, ¿verdad?, jueces y abogados, fiscales, etcétera, para que investigaran los crímenes. Claramente eso es una coacción, ¿verdad?, para intimidar y que no se llegue a nada contra estos crímenes. Pero resulta que cuando se trata de Rusia o se trata de algún país, los mal llamados ejes del mal, Irán, Venezuela, Cuba, qué sé yo, entonces sí, ahí se aplauden, sí, vayan, hagan, arréstenlos, tienen la orden y todo, como por ejemplo cuando lo hicieron con Putin, ¿verdad? Cuando pasó, ¿verdad?, la operación, empezó la guerra, la guerra o la operación militar en Ucrania. Bueno, la guerra empezó en 2014, pero bueno, se llegó a la operación especial
inmediatamente todos, ¿verdad? Aplaudiendo que sí, que orden de arresto contra Putin, que sí, que no sé qué, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Cuando es un aliado como Israel, entonces ahí no se respeta el derecho internacional y todo, y esta gente es mala para nuestra democracia. En fin, ese es el doble rasero de Estados Unidos. Pero bueno, ya terminamos el tema, y para finalizar tenemos unos avances. En la madrugada de hoy se avanzó 2 pueblos ahí en Ucrania. Aquí ya están las protestas. Dice: así se vive esta noche en Tel Aviv, miles de colonos pidiendo la dimisión de Serduya. Y me acuerdo con Hamas, ¿verdad? Ya hasta en Israel, mismo Israel, ya hay protestas. Por aquí tengo el informe. Déjenme buscar que hay un memazo para que ustedes lo vean. Dice: si me pagan seré el primero en rendir. Que va a la cumbre de la paz. Recordemos que esa cumbre de la paz no cuenta porque primero Rusia no fue invitada, ninguna delegación rusa, y también Suiza apoyó directamente un paquete de ayuda, con la redundancia, con dinero, carros de guerra, etcétera, suizos a Ucrania. Entonces, si tú eres parte de la guerra, ya no puedes ser neutral. Suiza ya no es neutral. Entonces no cuenta lo que ellos digan o lo que ellos digan. ¿Dónde estaba? Por aquí estaba. Déjenme buscar porque aquí dice: dirección Donetsk, avances de las fuerzas armadas rusas en el centro de Georgievka, en la zona de Póveda. Situación a las 6 p.m. del 4 de mayo del 2024. Durante tiempo casi no hubo imágenes de las batallas en Georgievka en línea, lo que dificultó determinar la configuración exacta de la línea de frente en esta área. Sin embargo, resultó que durante este periodo las Fuerzas Armadas rusas lograron llevar a cabo varios ataques exitosos y ampliar la zona de control en el asentamiento y sus alrededores. Como resultado de las acciones efectivas de los grupos de asalto, las tropas rusas lograron avanzar significativamente en el centro de Georgievka. Al sur de Póveda, las unidades de las Fuerzas Armadas rusas también expulsaron a SAFU de varias posiciones, pero las formaciones ucranianas conservan la capacidad de atacar a lo largo de la carretera O0532T-05-24. Me imagino que ese es el código. Como antes, las AFU confían en Konstantinovka en este ámbito. Sin embargo, en caso de un avance exitoso de las Fuerzas Armadas rusas hacia el este de Novomikrogalivka y del comienzo de las batallas en Paraskovivka, la situación alrededor de Póveda empeorará para el enemigo, lo que a largo plazo puede facilitar la tarea de las tropas rusas en esta zona. Hay otros avances también. Aquí tenemos lo fundamental del informe semanal del Ministerio de Defensa de Rusia sobre la operación militar especial 4 de mayo. Como resultado de acciones del Grupo Oeste en la región de Kharkov, la RPL y la RPD, las Fuerzas Armadas ucranianas perdieron hasta 975 militares, increíble. Un tanque, 3 vehículos blindados de combate, 28 automóviles, 2 sistemas GRAD y 27 cañones de artillería de campaña. En la zona de responsabilidad del Grupo Sur, Ucrania perdió más de 2.325 soldados, 7 tanques, 10 vehículos blindados de combate, 44 automóviles y 20 cañones de artillería de campaña, así como 5 estaciones de guerra electrónica. En el área de operaciones en el Grupo Centro de la RPD, Kiev perdió más de 2.405 militares, 3 tanques, 20 vehículos blindados de combate, 27 automóviles, así como 33 cañones de artillería de campaña. También fueron liberadas las localidades de Novomahavod. Estos pueblos o aldeas los tenemos en TikTok, así para que vayan y den un check ahí a los videos. El link va a estar abajo cuando se resuba a YouTube para que ustedes vean, y nosotros siempre estamos posteando, ¿verdad?, videos. Dice Novobamnutovka, Semyonovka y Berdych. Y hoy en la madrugada de hoy, bueno, para la redundancia, también se liberó otro pueblo que es Olio, no sé qué, ahorita lo vamos a buscar. Como resultado de acciones del Grupo Este de la RPD, las
fuerzas armadas de Ucrania perdieron hasta 745 soldados, 15 vehículos, 15 cañones de artillería de campaña, 12 estaciones de guerra electrónica, así como un depósito de municiones de campaña en el sector de responsabilidad del sector Dnieper, que perdió hasta 215 militares, increíble, 9 vehículos y 6 cañones de artillería de campaña, sistemas de defensa antiaérea derribaron 15 misiles Atam, 17 bombardeadas Hammer, 6 proyectiles GLSDB, HIMARS y Huracán, así como los 201 drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aquí vemos más batallas, aquí vemos una baja importante de un viceministro del Interior ruso, ha sido incluido Alexander Polavlyuk, comandante de las fuerzas. No, esto no es una baja, es una orden de arresto de Armada de Ucrania en la lista de buscados. Que se busca. Y aquí tenemos lo que yo les hablaba de este nueva liberación, ahí nosotros lo subtitulamos, dice, recuerden, bueno, aquí, el ejército de tanques derribó al enemigo y liberó Kotliarovka, ese fue otro nuevo, ¿verdad?, avanzando en la región de Kharkov. Y más arriba también tenemos otras liberaciones de otros pueblos, creo que Indonesia, creo que dos, un kamikaze lance, sí. Entonces bueno, esas son las nuevas liberaciones. Gracias a Dios el ejército ruso va avanzando imparable. Y bueno, creo que esto ha sido todo, camaradas. Recuerda suscribirte, soldado. Deja tu like y comentario, sígueme en mis redes. Nos vemos, camaradas. Patria o muerte, hasta la victoria siempre.